traemos otro episodio de lo que estamos grabando con motivo del 150 aniversario del Casino Tarifeño. En esta ocasión voy a mostrar algunos aspectos de la decoración interna del casino, concretamente de la cerámica y azulejería que abundantemente se encuentra en las distintas dependencias de esta institución. Hay que decir que la azulejería forma parte de la decoración tradicional andaluza. Lo que pasa es que la azulejería se ha utilizado principalmente, y se sigue utilizando, en los patios y en las escaleras, en las contrahuellas de las escaleras, ¿no? Sin embargo, para las que son las habitaciones interiores, no se ha utilizado en Andalucía la decoración a base de azulejería, salvo en casas señoriales o bien en edificios públicos, como ocurre aquí en el casino. Pero antes de hablar acerca de la azulejería que abunda aquí en el casino, mostrarles una serie de cuadros cerámicos de buen valor, porque están muy bien hechos, que se encuentran aquí en el patio del casino. Son cuadros con motivos de tarifa. Aquí el que vemos pues es de la calle Castelar y de la calle del Lorito, y hay otros dos más que es de la puerta de Jerez y de la puerta del Castillo. Fueron pintados por Eloy Recio, que fue un destacado ceramista sevillano, un ceramista que trabajaba en la prestigiosa fábrica de Mensaque, de hijo de Mensaque y Vera. Sin embargo, los azulejos pintados que hay aquí pues están producidos en la fábrica de Antonio Vadillo, que es el que compró la fábrica de Mensaque. Además de estos cuadros muy bien pintados, como digo, por Eloy Recio, pues también en el patio, en la parte alta, pues hay una reproducción de una pintura de la Virgen de la Luz con su característico manto azul. Los cuadros que antes hemos visto en el patio del casino pues son hechos aproximadamente a finales de los años 50. El que tenemos aquí, este otro cuadro cerámico, este es más reciente, porque fue donado por la ceramista tarifeña Mariluz Muñoz al casino hace solamente algunos años. Tiene un motivo de tarifa porque representa a Guzmán el Bueno. Es una historia muy antigua que narra la lucha que Guzmán el Bueno tuvo con un dragón. El cuadro está basado en un cuadro del siglo XVI que se conserva en Sanlúcar de la Barrameda, en donde se ve cómo Guzmán el Bueno mata a un dragón. Y hay otro elemento importante en el cuadro, que es un león que observa la escena. Cuento la historia porque es curiosa y muy bonita. Hay que decir que hoy día tenemos una mentalidad muy racional, muy matemática, muy científica, pero los antiguos no eran así. Los antiguos eran muy fantasiosos, por lo tanto admitían historias tan fantásticas como las que voy a contar ahora. La historia se desarrolla cuando Guzmán el Bueno estaba en Marruecos a las órdenes del sultán de Fez, y cuentan que por la cercanía de la capital del Imperio Benimerín pues había un dragón. Los escritos hablan de una sierpe alada, además que tenía unas escamas tan duras como el acero y no había manera de matarla, y que tenía atemorizada a toda la población de la zona. Entonces Guzmán el Bueno tomó la determinación de acabar con aquel problema, montó en su caballo y se fue al bosque en donde vivía la gran sierpe alada. En el momento de llegar, la sierpe estaba luchando con un león y el león tenía las de perder. En ese momento arremetió Guzmán el Bueno contra la sierpe, logrando meter la lanza por la boca de la fiera y matándola. Lo que hizo a continuación Guzmán el Bueno, según cuenta esta historia fantástica, es que le cortó la lengua, conservó la lengua y dejó los restos del dragón allí. Al poco tiempo pasó por la zona un noble musulmán y entonces vio la oportunidad de acreditarse como el autor del que había matado al dragón. Cogió el dragón, lo llevó ante el sultán y ahí ante todos los nobles de la corte pues mostró que él había sido el que le había matado. Pero allí también estaba Guzmán el Bueno. Se acercó, abrió la boca del dragón y preguntó: ¿pero este dragón no tiene lengua? A la vez que sacaba la lengua acreditando que había sido Guzmán el Bueno que le había matado. Esta historia, como digo, fantástica, no es original, es lo curioso. Esta historia tiene su origen muchos siglos antes de Guzmán el Bueno. Es la historia de Tristán, es una historia artúrica del rey Arturo y los nobles de la mesa redonda, que se extendió por toda Europa, pero que a España llega más tardíamente. Entonces, cuando llega esa leyenda aquí en España, lo que se hace es acomodarlo a personajes locales, como en este caso sustituir Tristán por Guzmán el Bueno. La historia continúa, ya fuera de lo que es la tradición de Tristán, y entonces cuenta que el león, al cual le había salvado la vida a Guzmán el Bueno, pues le quedó siempre muy agradecido, hasta el extremo que siempre le acompañaba al león, a Guzmán el Bueno, como si fuera un perro, dice.
Guzmán el Bueno por entonces tenía una situación problemática allí en Marruecos, entonces decidió precipitadamente salir de allí, cogió, se embarcó con todos sus tesoros y se vino para España. Pero se olvidó del León. Entonces el León observaba desde la playa cómo el barco de Guzmán el Bueno se alejaba. Entonces tomó la determinación de lanzarse al agua intentando ganar al barco nadando, cosa que no consiguió y murió ahogado. Esta es la historia completa que tiene su base en este cuadro, en esta leyenda muy antigua, la referencia más antigua que se tiene del siglo XV, pero debía ser más antigua porque sería una leyenda de tradición oral. Comentar que, como cosas curiosas, de que cuando el pintor en el siglo XVI hizo el cuadro que sirvió a Mariluz Muñoz para hacer esta cerámica, pues en vez de pintar a Guzmán el Bueno, cuya cara era desconocida, pues lo que hizo fue pintar la cara del entonces duque de Medina Sidonia, que era el descendiente directo de Guzmán el Bueno. Con eso me figuro que ganaría algunos puntos ante el noble. Decir también que esta historia del dragón pues tiene su reflejo en la heráldica, porque el escudo de los duques de Medina Sidonia pues tiene un dragón en la parte inferior del escudo. Pero curiosamente, el escudo de la ciudad autónoma de Melilla, que es el mismo que el de los duques de Medina Sidonia, también tiene ese dragón en la parte inferior del escudo. Y decir para completar esta historia que en el escudo de Melilla, en la parte superior, pues aparece Guzmán el Bueno en el castillo de Tarifa lanzando el cuchillo.